Alguien que tenga una buena conexión, que tenga, gracias. ¿Consiguen escucharme bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, Escucha, Sí, perfecto. doctor, se doctor. escucha. Ok, perfecto, doctores. Estoy tomando la lista de asistencia digital, son 18:46 por si acaso, ¿ya? Doctores, le había pasado en la clase anterior una actividad, algunos temas para poder leer, para poder ir buscando y aprofundar un poco más el conocimiento. De los que están presentes acá, por favor, los que leyeron, levanten la manito, por favor. O el SURS o el propedéutica semiológica, cualquier uno de los dos. Ok, Tiago, Shirley, ¿alguien más ha leído? Yo só Ok, empecé, doctor, pero no todo. no hay problema, al menos leyeron algo, ya no hay problema si no leyeron todo, si no les dio tiempo, pero una revisadita básica al menos necesita haber visto. Ok, empezamos con Shirley. Shirley, Natalia más. Shirley, ¿cuál de ellos, cuál de los dos has leído? Salió en cuanto vuelve Shirley. Natalia, ¿cuál de los dos has leído? Natalia, no te escucho. Thais Caroline, Presente. ¿cuál de los dos leíste, Thais? Relación médico-paciente. ¿Qué te pareció? ¿Qué te llamó la atención? ¿O qué entendiste de lo que usted leyó? Bueno, lo que entendiste es que, ¿cómo puedo empezar? En la relación del médico-paciente, en cuestión de la visión, en atención, o que el paciente habla sobre los síntomas, perguntar cuál es la intensidad del dolor que siente, ¿qué más? ¿Qué aspectos son importantes al conocer al paciente, ao entrar en contacto con el paciente la primera vez? ¿Qué conducta tiene que tener el médico? Sería mirar los ojos cuando el paciente habla. ¿Sería esto? ¿Qué más? Está bien, Mm, pero hay más cosas. eh, tiene muchas cosas. Dígame algunas. Ah, Está bien. Vamos con Natalia Oliveira. Doctor, Sí, buenas noches. ¿Cuál de los buenas, dos ha leído? o lo mismo que la Thais, ¿Y qué leyó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué de diferente usted nos puede compartir sobre lo que usted leyó? que me escucha, Te escucho. que es muy importante hablar con el paciente antes de su consulta, eh, mirarte bem como está antes de le consultar, essas coisas. Ok. ¿A qué se define relación médico-paciente, Natalia?
Natalia, ¿sigues? Ok. Natalia, haga mi recuerdo. No tiene mucho, pero tiene 0,1. Thais Caroline tiene 0,3 para ir sumando de puntos extras en su examen parcial. Por si acaso, esos puntos extras, ustedes no tienen idea de cómo les puede salvar. ¿Ok? Ah, Doutor, ah, doutor, dígame muy bien. então, a relação médico-paciente que eu estava lendo é quando o médico se põe em lugar do paciente, oferecendo uma ajuda médica, tendo uma qualidade em atendimento, ajudando ele como se colocando em seu lugar, sentindo como se fosse ela. E também se dispondo para ajudar ele em qualquer estádio que ele estiver em el hospital, dando toda a paciência, mirando, ajudando, charlando, sorrindo para que ele se anime, tendo uma charla para como se fosse um amigo, para ganhar a sua confiança, Ok, para que en pueda parte ajudar. sí. En parte sí, la relación médico-paciente es el momento por lo cual el médico gana o tiene la disposición y la facilidad para hablar, para saludar, para preguntar, para tener acceso a informaciones confidenciales en muchas cosas o tener acceso al cuadro patológico o al cuadro fisiológico que lo lleva al paciente a esa consulta. Existen literaturas o existen artículos que dicen que es importante que el médico se sienta familiar, amigo o el contacto directo del paciente. Eso está cierto. Pero existen literaturas que el médico también, que dicen también que el médico hay que tener un cierto aislamiento, tiene que saber hasta qué punto él puede comprometerse o puede estar directamente relacionado con tener un grado de intimidad con el paciente. Eso le decía un poco en propedéutica que formas de trabajar la relación médico-paciente es mediante la consulta con obstáculos, sin obstáculo, mirar a los ojos, dar atención a lo que el paciente está hablando y otros elementos más que estaban siendo discutidos en la literatura. No me he peinado todavía, por si acaso. Ya, ahorita déjame arreglar el pelo. Y otros elementos más. A ver, una participación más, Charles. Doctor, yo me recuerdo de un pasaje que dice que la responsabilidad del médico es tan grande, la atención dispensada al paciente debe ser de gran tamaño, de una ética y respeto y mostrar conocimiento, ayudar a los pacientes, la disposición, debe tratar a los pacientes como si fuera su madre, su padre, su hijo. La atención dispensada debe ser esa. Dejar la preocupación económica, porque estamos en un sistema capitalista, entonces a veces vamos a trabajar en un hospital y no somos los dueños del hospital, pero tenemos la responsabilidad con el hospital, pero más grande aún nuestro oficio es la responsabilidad con la persona humana, con el paciente. Está en primer lugar la vida y la salud. Está apagado tu micrófono. Doctor. Su micrófono. Doctor, no te escucha. Ahora sí, gracias, doctores. Eso es importante lo que dijo Charles. En la clase que yo estaba dando el sábado, le mandé ahí, le pasé en digital y le pasé en vivo directamente del grupo de ustedes. Yo decía a los internos que tengo que saber la capacidad financiera de mi paciente. Si le voy a pasar un tratamiento que cuesta tantos pesos, ¿será que ese paciente va a poder comprar? Si yo estoy atendiendo a un paciente adulto mayor y él vive solo, ¿será que él va a entender lo que yo estoy hablando? ¿Será que él va a saber entender o va a saber leer la receta, identificar qué medicamento va a tener y así por delante? Esa relación, ese proceso de la consulta en sí, del tratamiento, el intuito siempre va a ser el bienestar físico y mental del paciente, es decir, salud, necesita que el médico también ponga así
en el lugar del paciente y que entienda su realidad sociocultural y económica. Eso es importante. Hay que saber que a veces usted está en el sistema público o en el sistema privado y esa relación médico-paciente tiene que tener también una línea, porque hay procesos que uno dice, no, le voy a pasar ese medicamento porque es lo que da el SUS, es lo que da el sistema de salud, pero ¿será que le va a hacer un buen efecto? ¿Será que es el medicamento que el paciente necesita o no? Una última participación y pasamos a la clase. Doctor, ¿Sí? ¿puedo hablar? Claro. Creo que lo más importante que me pareció a mí fue la cuestión de la propedéutica, que sería como el método de cómo debemos tratar al paciente, el uso de palabras que sea accesible al paciente, la manera de atención, una postura médica que establezca una confianza para con el paciente, ya que nosotros somos, ya que el paciente es la parte vulnerable de la relación, entonces tenemos que estar siempre hablando el mismo, no idioma portugués o español, sino que la misma lengua para que el paciente entienda cómo debe portarse. Perfecto, eso es muy importante, porque cuando yo estoy atendiendo al paciente, cuando doy una consulta, yo tengo que saber, primera cosa, qué idioma el paciente habla. Segunda situación, mi lenguaje, mi forma de comunicación verbal es suficiente a ese paciente. Quiero mostrarles algo básico. En este momento, ustedes consiguen entender, consiguen escuchar todo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. El proceso de la semiología médica, el proceso de la semiología es una arte por la cual yo voy a mirar, sentir, auscultar, palpar, percutir, hablar, indagar, verificar varias informaciones de mi paciente. Sin embargo, para realizar esse processo, para realizar essa entrevista com o paciente, é necessário que o médico tenha a habilidade de algumas comunicações, como por exemplo, a comunicação verbal, saber a forma de expressar de acordo ao paciente, movimentar gestos, mirar ojo a ojo, ter o contato ou o calor humano. É diferente quando o médico está atendendo um paciente e le tiene contacto direto, le está mirando diretamente a seus olhos, le está saludando, le tiene el calor humano, digamos assim, do que quando o médico, mediante uma chamada telefônica, mediante uma consulta telefônica, solamente escucha uma voz allá e uma voz acá. ¿Me entendem isto? É justamente o que sua companheira está dizendo. Temos que buscar as palavras apropriadas para o melhor diagnóstico ou apropriadas para que o paciente se sienta bem com a consulta. Ou o método por o qual eu vou realizar as consultas também tem que ser adequado. Se eu chego e o médico não tem uma boa expressão corporal, es decir, el médico está con su hoja, con su garra negra, con su aro, con su piercing, con la tatuaje del diablo todo en la cara. O sea, no soy nada en contra de esto, por si acaso, ¿ya? Le estoy diciendo que existen padrones sociales que pueden repercutir para que ese paciente, no estoy diciendo uno o todos, estoy diciendo puede contribuir para que não haja uma boa relação médico-paciente ou para que haja um certo receio. Será que esse paciente sabe ou não? Se o médico sabe, não sabe? Será quem é? ¿Me entendem? Esses são fatores que afetam. Sempre, doutores, que le passe uma atividade para ler, lo vão ler, ¿ya? Y siempre le voy a hacer alguna actividad, alguna tarea, alguna pregunta, y en algunas ocasiones le voy a poner puntos también por esa actividad. Siempre son puntos extras, y cada uno de esos puntos extras le hace una falta que ustedes no tienen idea en día de su examen parcial. De los que no leyeron, por favor, los que se inscribieron después y recién están entrando a la plataforma, necesitan leer Surus, capítulo 1, y propedéutica semiológica, capítulo 1 y 2. Todo eso son temas que les van a ayudar mucho
de aquí por delante en nuestra clase. ¿Alguna pregunta o algún comentario antes que empecemos, por favor? Yo, doctor, lo que Dígame. leí es de que me llamó la atención de que tiene que haber respeto y lo repite mucho en la propedéutica y para el respeto inspira confianza y en los consejos más o menos leí, me llamó la atención que hay muchos no de nosotros como médicos, de no mirar el reloj o el teléfono, no terminar las frases, no corregir al paciente, no interrumpir cuando el paciente esté hablando, y darle el tiempo para que él hable y se exprese, y si se expresa mal o dice un término mal, no corregirlo, porque cuando lo corregimos, ellos van perdiendo confianza y no van a decir todo lo que sienten. Eso es lo que me llamó la atención a mí. Eso es interesante, no puedo estar jeteando al paciente, puteando o peleando con él por todo. Por ejemplo, ¿cuántos de acá en esta clase son fumatéricos? Fumo más que 5 o 10 cigarros por día. Levante la mano. No lo estoy juzgando por si acaso. ¿Alguien fuma cigarrillo? Nadie. Qué mentirosos son. Ya, Está ¿quién fuera de más? moda. Fumar está fuera de moda y hace mala salud. Te cuento que no. Fumar tiene su beneficio. Uno nomás. A ver, ¿quién de acá? Ya, uno más, dos, bien. Ahora vamos a hacer así. Si yo les digo, pueden bajar la mano los fumatéricos ya. Si yo les digo que tienen que dejar de fumar, usted no puede fumar. Fumar hace daño a la salud. Fumar va a producir cáncer de pulmón, cáncer de laringe, dificultad respiratoria, disnea, enfisema pulmonar, te va a morir. No fume, hace daño. Es una cosa. Pero si yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Señor, señora, el cigarrillo tiene su ventaja, pues te sirve como calmante, te sirve para calmar en situaciones de estrés, te ayuda a veces a quitar el hambre. El cigarrillo ayuda en el metabolismo del intestino, ayuda a prevenir tal situación. Sin embargo, si vos saquen la balanza la cantidad de cigarros que usted fuma hoy y el tiempo que eso va dando para dañar tu pulmón, dañar tu corazón, dañar tal cosa, dañar tus dedos, mira, no veo mucho futuro ahí. No te voy a decir que deje de fumar, pero si fumaba 10 cigarros al día, intenta mañana fumar 9, intenta fumar 8. Tiene que ir disminuyendo, o sea, se puede. De golpe es un poco complicado, también se puede, pero yo le estoy recomendando que disminuya. Cada día va bajando de poquito en poquito. Entonces, si yo utilizo la técnica de decir, ¿sabe qué? Porque para el paciente él fuma por un motivo. Fuma porque es viciado, es tal cosa, es vicioso, tal cosa, pero por algo ha fumado y por algo sigue. ¿En qué momentos, en qué horario, para qué más lo utiliza el cigarro? Y lo que tengo que hacer es decir, ¿sabe qué? Hay que cerrar poquito y así, así. Es una forma de convencer al paciente. Todos nosotros, naturalmente, no reagimos bien a la palabra no. No haga eso, no haga eso, no haga eso. Es un poco más complicado, ¿ok? Pero hay cosas que no debemos hacer. No debemos mirar el teléfono, no debemos estar hablando. Si yo estoy aquí dando clase para ustedes y mirando al lado, haciendo tal cosa, tampoco me van a dar atención, porque van a decir, pues, si yo le estoy hablando con el médico, con el doctor, con el profesor, y el doctor me está mirando al cielo, ¿qué será que está haciendo? ¿Ok? Eso es importante. Damos seguimiento entonces, doctores, a nuestra clase el día de hoy. Ahorita voy a cortar mi cámara para que ustedes puedan tener un mejor acceso a la información. Lo que necesito es que ustedes tengan mucha atención a este video que les voy a compartir en este momento, ¿ok? Durante el video yo voy a pausar, yo voy a paralizar la presentación y les voy a hacer alguna pregunta. Shirley, ¿tiene alguna pregunta o te obedece la manito levantada? Bajamos la mano de Shirley. Ok. Durante el video, tengo atento porque les voy a interrumpir y les voy a hacer preguntas sobre el propio video. Ok. Quiero que se fijen bien.
Ahorita en ese momento les estoy compartiendo mi pantalla. Déjame cerrar el Facebook de la clínica. ¿Ok? Y empezamos. Fíjense bien. Ven mi pantalla, ¿cierto? Cierto. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Voluntario o una víctima. O me eligen a alguien o yo elijo aleatorio. Ya, doctor. Doctor, por favor, me describa esa señorita de negro. É Que ahorita está acá. é uma senhora de cabelo preto aí, color pardo aí. Está com um caderno em sua mão aí, uma folha aí, uma roja aí. Sua roupa está de manga comprida aí. Uma calça, não sei como ele chama em Bolívia aí. É esta, Pantalón. fraquita aí. Ok. Descríbame la señora de rojo. Está de rojo, de calça aí, uma bolsa de lado, um relógio aí, los cabelos rojos também, um pouco mais cheita aí. La gordita. É, sim. Ya. Le dejo de compartir mi pantalla y le abro mi cámara en este... No, sí. Va. Cuando usted va a describir una persona de forma popular, le puede decir, allá, hable con el señor que está de blanco, hable con el señor que está de amarillo, hable con el gordito, hable con el flaquito. Popularmente hacemos ese tipo de descripción de un paciente, descripción de una persona para describir, este es una taza de tal cosa, de color azul, de color blanco, con raya con tal cosa. Ustedes hacían eso desde su primer semestre. Es si el hueso tal cosa, el hueso tiene dos caras, desborde, tanto así, va abajo y así por delante. Tengo certeza, seguridad que ustedes se acuerdan bien lo que es anatomía, ¿no? De hueso saben todo, hueso y músculo. Pero cuando yo voy a describir un paciente o cuando voy a analizar un paciente, la cosa es diferente. No tengo que decir, aquí allá, más allá adelante, el que está de tal cosa, aquí está, o sea, tengo que buscar aspectos fisiológicos o fisionómicos de un paciente. Como por ejemplo, como vemos en este caso, ya, de la señora, yo veo, ya, una paciente o una mujer del sexo femenino que aparenta aproximadamente 20 años de edad. La paciente es de estatura normal, de céfalo caudal. Yo tengo pelos laxos, o sea, liso, color negro. Verifico pabellón auricular, ojos simétricos con párpados caídos, tabique nasal centralizado, labios sin deformidades, sin manchas, sin lesiones elementares, cuello cilíndrico, móvil, tórax, tronco, uniforme, brazos, piernas y así por delante. La paciente puede ser grande, bajita, gordita, flaquita. Si estoy viendo así, puedo decir paciente longilíneo, normolíneo, brevilíneo. Es decir, si el paciente es alto, longilíneo. Si el paciente es de una estatura normal, normolíneo. Si el paciente es muy bajito, piquilíneo, ¿ya? Y así por delante. Esto es diferente de la forma con que describió su compañero en ese momento. Vamos a seguir mirando y a ver otra forma de describir un otro paciente que nos va a aparecer. Sigo mirando.
Pausa. Voluntario. Otro. Yo, doctor. Ok. Voy a dejar que aproxime un poco más. Sé que la imagen no ayuda mucho, pero descríbame la señora que está con pantalón azul en su pantalla. Uma mulher, sexo com certeza feminino. Eu me olvidei como que fala. No hay problema, no necesita seguir el roteiro que yo te dije. Haga su roteiro. Dígame lo que usted ve mirando las características anatómicas, fisiológicas de la paciente. Cabelo negro, aparente ter unos 40 años, estatura baja, tiene el cuerpo, no, yo no sé cómo, es gordita, pero no puede hablar así, ¿no? No le puedo decir que es gordita. Tem uma estatura assim, mas ancha, não, também não. Está de pantalão claro, azul, una polera. La ropa, la descripción de la ropa te sirve solamente para identificar a la persona, no para describirla semiológicamente. Entonces tiene la estatura baja, la mujer, sexo femenino. Doctor. Es complicada. Doctor, podemos hablar que tiene un IMC elevado, por ejemplo. Ya, ¿cómo usted calcularía el IMC de la paciente? Ahí vamos. Interesante. ¿Saben la forma del IMC? Sería peso más... Dígame, doctor. ¿Está bien? Siga. Y más bien. Para calcular el IMC del paciente, yo necesito saber su peso y su talla, elevarlo al cuadrado, dividirlo y así por delante. ¿Está bien lo que dice el doctor? ¿Puedo verificar su IMC? Sí, su índice de masa corporal. Ahora, mirando esas dos pacientes, me gustaría que un otro voluntario me participase ahora. Otra persona. Yo, doctor. Ok, doctora. ¿Qué patologías usted cree que podría presentar esa señora, la señora que tiene, como dijo el otro compañero tuyo, un poquito más gordita? ¿Qué patologías podría presentar esa señora en los próximos 10 años? Se nota que tiene un poco de obesidad, puede ser una... No, del corazón, doctor. Doctor, puede Uy, tener ¿qué una... tanta cosa? Pues, corazón roto. Podría pelear con su marido y con su corazón. ¿Qué hay en el corazón? Aterosclerosis. Hipertensão arterial, diabetes. Hipertensión arterial, sí, diabetes, hipertensión arterial. Diabetes. Puede complicarse con todas las complicaciones agudas o crónicas de la diabetes. Puede complicarse con las complicaciones cardiovasculares, un ACV, un icto, un infarto agudo, las alteraciones arteriales relacionadas con calcio, con colesterol, con taponamiento y así por delante. Ok, puedo tener patologías de orden sistémicas y de órdenes cardiovasculares. ¿Qué otra patología más podría tener esa señora, excepto las del corazón o lo que decíamos diabetes y hipertensión? ¿Qué otra patología más me podría parecer esa señora? En las articulaciones, doctor. ¿Por qué? Síndrome de Cushing. Debido ao excesso de peso.
Perfecto. Entonces, si esa paciente me ingresa a la consulta refiriendo que tiene dolor en la región de la rodilla de forma bilateral y ese dolor ocurre o aumenta o se exacerba cuando ella realiza actividad física, cuando ella camina, cuando ella está haciendo alguna cosa, yo puedo pasar el tratamiento, el antiinflamatorio que sea. Pero si a esa paciente no le hago una orientación alimentar para bajar de peso, para tener una cierta estabilidad con su estatura, essa paciente sempre vai venir a mi consultório e sempre vai ter complicações. O médico general, quando está haciendo su consulta, tiene que, desde el momento que ve el paciente por la primera vez, realizar un exame físico. El exame físico está dividido en tres partes. El exame físico general, el aspecto general, que es lo que estamos haciendo de esa paciente. Tiene que hacer un exame físico por regiones, cabeza y cuello, región 1, tórax, abdômen, miembros superiores, inferiores y extremidades, ¿ya? Entonces lo divido por regiones y después yo voy a hacer un exame físico por aparatos o por sistemas, cardiovascular, osteomuscular, neurológico, endócrino, sistema urogenital y así por delante. Eso es uno de los momentos más importantes de mi consulta médica. Recuerden que la clase anterior yo les decía que la historia clínica está dividida en dos grandes partes. Una es la anamnese, el interrogatorio, cuando voy a preguntar nombre, edad, sexo, antecedentes y datos generales del paciente. Le voy a preguntar por qué vino a la consulta. Le voy a preguntar la historia de la enfermedad actual. Esto es la anamnese o interrogatorio. Y la segunda grande parte es el exame físico, como yo decía, que está dividido en tres grandes partes, ¿ya? General, regional y o segmentario, que también puede ser cualquier uno de los nombres, y el exame físico por sistemas o por aparatos. Seguimos mirando el video. Ok, otro voluntario. Yo, doctor. Ok, doctora, quiero que usted te atente a dos personas que aparecen en la pantalla en este momento. Uno, el señor que viene al medio del video con camisa cuadriculada de cuadradito, ¿ya? Y el otro señor que está al extremo derecho del video, que viene con camisas también cuadriculadas, pero con cuadritos más grandes. Ese está de azul y el otro está de blanco con negro, no sé, algo así. Fíjense bien. ¿Alguna cosa le llama la atención en esas dos imágenes? Estaba se trabando aquí, doctor. ¿Puede poner de Intentamos nuevo? de nuevo. Voy a disminuir mi pantalla, disminuir la imagen, que ahí es un poquito mejor para ver, menos calidad, más calidad le va a dar. Fíjense bien. Ah, sí. ¿Algo? Sí, en su pierna. ¿De cuál? De lo de que está atrás. ¿Qué ves diferente en su pierna del que está atrás? Una pierna está con su, creo que con su rodilla más adentro. ¿Será? A ver. Ah, no es su pie, doctor. Él pisa con el pie más con la lateral del pie.
Ya, está bien. Hay una alteración de la marcha del paciente. Los pacientes tienen también trastornos, patologías, alteraciones en su forma de caminar. La mayoría de los pacientes que ustedes están viendo en ese video, hay pacientes que están, por ejemplo, con esa señora que está con el bebé, ella le intenta cargar, pero hay una cierta dificultad en su forma de caminar. Para poder equilibrar el peso de la niña, ella lleva todo, le pone ahí y le transforma el peso, lo lleva el peso para la otra parte de su cuerpo, haciendo una mayor presión en ese miembro, ¿ok? Ya en el caso del señor, del primero señor que está andando, ya ese de aquí, quiero que ustedes perciban que él es como si estuviera pataleando el aire, andando sin tener una buena flexión de sus miembros inferiores. Ya el señor que viene de cuadriculado, el uno por la prisa que está andando, seguramente quiere llegar a algún lugar mucho más rápido. Sin embargo, hay una alteración o hay una cierta dificultad de locomoción, o por ahí es su pantalón nomás que está mal y está dando esa impresión en el miembro inferior. Hay un otro elemento que yo tengo que mirar en cuanto médico, de arriba a abajo, todos los detalles, desde un examen físico general. Como no estoy viendo el paciente, ya no sé si es algo patológico o no patológico, pero hay otra cosa que quizás llame la atención. Sean creativos. ¿Alguien? Los tipos de pisada, doctor? Pisada pronada. Sí, está bien, pero olvídense de su pie ahora. Olvídense del pie y piensen en otras partes del cuerpo. Como que si andara con su cuadril. También la forma de la marcha no es solamente lo que yo veo en miembros inferiores. La forma de gingar, de mover, de articular el cuadril también tiene cierta relevancia y tiene repercusión en la forma de caminar del paciente. Hay que tener en cuenta que ni todos los pacientes son iguales o la forma en que él está caminando es igual. Ese, por ejemplo, paciente que ve acá de rayas, ¿ya? Él camina más duro, tiene una baja movilidad en su cuadril, sin embargo, camina de forma normal aparentemente. Ahorita les voy a mostrar una otra pacientita que va a aparecer. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que por aquí. ¿Alguna otra forma de caminar diferente han percibido en esta señora de azul? Hagan la comparación entre la abuelita y la que está de negro. El cuadril derecho más. está más bajo, Fíjense, ¿no, doctor? sí. Fíjense el cuadril y fíjense el miembro inferior. Doutor, não é devido la sacola aí em sua mano aí? A bolsa aí? Ok, entonces puede ser que la paciente, que ambas personas han adoptado una posición de caminar diferente por causa del peso que están usando. Es una de las posibilidades. Ahora digamos que usted ve esa misma paciente, las dos, pero sin peso. ¿Qué pensaría? Digamos que ninguna tenga su bolsa. ¿Qué podría ser? Un desgaste óseo, doctor. Puede ser un desgaste óseo. ¿Qué tipo de patologías son más frecuentes en los adultos mayores relacionado al sistema osteomuscular? Mejor diciendo, al sistema articular. Osteoporosis. Ya. ¿Qué es la osteoporosis?
La descalcificación de los huesos, doctor. La pérdida de la calidad, la descalcificación de los huesos. Ok, está bien. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué pasa? ¿Eso es patológico? ¿No es patológico? ¿Qué diferencia? ¿Hay alguna diferencia en relación al sexo? ¿En relación a la edad? A ver si afecta más a hombres o afecta más a mujeres, si afecta más a jóvenes o afecta más a adulto mayor. Todo eso, doctores, ustedes encontrarían esas respuestas en el SURS, capítulo 1, porque ahí te dice que la osteoporosis es justamente la pérdida de la capacidad ósea del paciente. Te dice que hasta los 28 años de edad, nosotros, tanto hombres y mujeres, almacenamos el calcio en el hueso y eso me va a servir para toda la vida. Sin embargo, las mujeres que entran al periodo de menopausia o después de la menopausia, cuando empiezo a perder o ya hace más de un año el climaterio, que perderon la menstruación, que ya no están menstruando más por un trastorno hormonal fisiológico, esas pacientes tienen una mayor posibilidad de tener fracturas justamente por la debilidad de los huesos. O en el caso de los varones, yo puedo tener artropatías, patologías articulares que no van a disminuir la capacidad de realizar movimientos. Como por ejemplo, el abuelito que viene de verde al fondo, que es clarísimo que ese señor no tiene una buena marcha. O porque se adoptó la postura, porque se adaptó, o porque sí hay una pérdida de la movilidad del cartílago articular del paciente de miembro inferior. Sin embargo, ahorita les va a pasar otros dos señores que ese sí, pues mira, son adultos mayores, viejito igual al otro, y consiguen andar tranquilamente, incluso rebolando como estuvieron bambolea ahí. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo en una consulta, cuando me ingresa el paciente a mi consulta, yo tengo que tener en consideración que yo tengo varios aspectos para analizar. Una cosa es tener un paciente normal, sano, aparentemente sano. Y la otra cosa es cuando yo tengo pacientes patológicos para poder analizar, para poder tener en mi consultorio. ¿Alguna pregunta en relación a este punto o entendieron más o menos el general? Comprendido, doctor. Ok. En la clase anterior, yo les hablaba un poco sobre la... Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Certo. Sí. En la clase anterior, yo les hablaba un poco sobre la historia clínica, los elementos relacionados con la historia clínica. La historia clínica de internación es cuando yo voy a internar al paciente para un examen físico más minucioso. Normalmente son pacientes que necesitan estar en mi consultorio, en mi hospital, 2, 3, 4 días, meses, de acuerdo con el cuadro clínico. Y hay también las historias clínicas de emergencia o historia clínica de ambulatorio. Son muy parecidas, ¿ya? Sin embargo, tiene una gran diferencia en la parte donde yo voy a registrar la consulta. Esa historia clínica que ve en este momento es una historia clínica de ambulatorio o una historia clínica de emergencia. La primera historia clínica que yo les mostraba, esta es una historia clínica de internación. Los dos modelos ustedes pueden encontrar a disposición ya en la propia plataforma por donde paso mis clases, ¿ok? Cuando yo hablaba a ustedes que la historia clínica está dividida en dos grandes partes, a eso me refería. La parte 1, identificación, antecedentes, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, y después paso a la segunda grande parte, que es exame físico, general, regional y por sistemas o por aparato. Cuando yo estoy pasando, cuando estoy consultando, cuando yo recibo un paciente a mi consultorio o en la calle, la primera cosa que le voy a preguntar, ¿cómo está? ¿Por qué vino? ¿Qué pasó? ¿Qué te trajo a mi consultorio el día de hoy? Él me puede decir, ¿sabe qué, doctor? Yo vine porque mi papá dijo que estoy feo, yo vine porque tengo hambre, yo vine porque tengo sueño, yo vine porque me siento mal, con fiebre, dolor, diarrea, bla, bla, bla. El motivo de consulta
no importa si el paciente te diga 1000 cosas, son las 2, 3 principales quejas del paciente. Usted, en cuanto médico, tiene que saber el momento de intervenir. Eso le decía en Propedéutica Semiológica, capítulo 1, sobre el momento para tomar tomar el comando de la consulta. A ver, está bien. Me dijiste que viene con fiebre, viene por esto, viene por aquello, pero dígame, ¿cuál es el principal motivo? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Sabe qué? Ya no aguanto más, me voy al médico. Ah, doctor, yo estaba con fiebre, con náusea, con diarrea, con no sé qué, pero cuando empezó a doler mi abdomen, la boca de mi estómago, ¿sabe qué, doctor? Yo estaba con fiebre, con rash, con picazón, con malestar general, con no sé qué, pero te cuento que empezó a salir sangre por mi encía. Entonces, motivo de consulta, sangrado, tal cosa. Motivo de consulta, fiebre. Motivo de consulta, diarrea. Las 3 principales quejas que te dice el paciente. Cuando vamos a historia de la enfermedad actual, es un relato desde cuando el paciente empezó a sentirse mal hasta el momento que él ingresa a mi consulta por ese momento. ¿Ok? Hay una diferencia entre esos dos. Ahorita le estoy pasando la última parte de generalidades y a partir de la próxima clase, ahí entramos sí o sí en cada uno paso a paso y transformándolo en una consulta médica. Cuando yo paso al examen físico, y era justamente lo que yo decía a ustedes en este momento, ustedes estaban mirando las personas caminar y yo les decía, ¿sabe qué? ¿Qué te parece? Descríbame, hábleme sobre el paciente que usted está viendo y así por delante. Esto, en esa historia clínica que usted ve, está más fácil porque aquí tiene un rotero, un guía para describir el paciente. Aquí ustedes me van a ver qué actitud tiene el paciente, si él está consciente, si él está orientado, su hábito constitucional, si es normolíneo, brevilíneo, piquilíneo, si el paciente tiene más grasa, si tiene menos grasa, si es gordito, si es flaco, hay palabras médicas para eso, por si acaso. El estado nutricional, si él está nutrido, desnutrido, la hidratación del paciente, ¿ya? Si está hidratado o si está deshidratado. Si yo veo un paciente que llega, perdón, un niño llega a mi consultorio con un llanto inconsolable, un niño de 5 o 6 años, pero ese llanto, está llorando, no hay una gota de lágrima saliendo de sus ojos. Doctores, ese paciente está deshidratado, necesita recibir hidratación. Independiente de cualquier cosa, primer contacto, la primera visión que usted va a tener del paciente viene desde el examen físico general, ¿ok? Pero tampoco voy a empezar directamente por ahí. Recuerden que hay otros pasos antes de llegar a esto. La piel. Yo particularmente trabajo, aparte de moreno, blanco, negro, mulato, azul, celeste, todos los tipos de piel, a mí me gusta trabajar con los fototipos cutáneos. Fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, fototipo 4 y fototipo 5. Vamos a entrar en una actividad sobre eso todavía. A mí me gustaría que ustedes sepan un paciente ictérico, cianótico, son pacientes que van a llegar a la clínica médica, ¿ok? Un paciente con eritema, pacientes con patologías dermatológicas, todo eso vamos a avanzar. Aquí hay algunas siglas como tejido celular subcutáneo, la grasa que tiene el paciente y otras informaciones. Entonces, todos esos datos yo me refiero o yo busco solamente mirando el paciente desde lejos, para que le sea más fácil, para que le sea más efectivo durante su consulta. Hay una técnica, hay un texto, hay una ayuda a memoria que costumamos utilizar. Como por ejemplo, veo un paciente por la primera vez y en mi consulta, le consulto y así por delante. Pero si yo voy a describir y quiero saber qué pasos, qué elementos necesito para un examen físico general, hay un texto. Paciente normolíneo que deambula sin dificultad. Fase y marcha não característica de um processo patológico.
Guarda actitud de pie en el lecho normal. Pelo, uñas, color, no, pelos ahora me fue. Paciente normalíneo que deambula sin dificultad. Fase y marcha no característica de proceso patológico. Actitud de pie en el lecho normal. Uñas de color, morfología no característica de patología. Pandícula adiposo conservado. Piel propia de su edad, sexo y raza. Hay una serie de un texto que les voy a pasar todavía para realizar un examen físico general de un paciente. Vuelvo a decir, el día de hoy son solamente generalidades. No se preocupe. Veo al paciente caminando y voy a ver. Paciente normalíneo, brevilíneo, longilíneo. Que deambula, que camina con dificultad o sin dificultad. Actitud, su face, su cara, es característica de un proceso patológico. Tiene dolor, aparenta dolor, no aparenta. Su actitud, se le pide para echarse, para sentarse, para levantarse, es normal. ¿Tiene dolor o no tiene dolor? ¿Cómo está su panículo adiposo? Paciente gordito, es flaco, está hidratado, está desidratado. ¿Cómo es su pelo, su uña y así por delante? ¿Ok? Todo eso, doctores, hace parte del examen físico general del paciente. Y después yo voy a aprofundarme un poco más y lo voy a hacer el examen físico de acuerdo a las regiones, como yo les decía, cabeza y cuello, tórax, abdomen, extremidades, miembros inferiores, superiores y columna vertebral del paciente. Después lo valoro mediante los aparatos o sistemas, gastrointestinal, urogenital, o sea, riñón y genitales, osteomuscular, y aquí debería tener más lo que es articular, vascular, linfático, neurológico y así por delante. ¿Alguna pregunta en este momento? No, doctor. ¿Están entendiendo o no? Sí, sí, muy bien. Sí, estamos, doctor. Ok, entonces, doctores, lo que van a tener que hacer, for house, una actividad, es realizar una historia clínica de alguien, ¿ya? No hay problema si se equivocan, no se preocupe. Justamente esto, con esos datos vamos a aprender. Me voy a imprimir ese documento, la historia clínica de internación, aquí esta capa y esta parte, ¿ya? Y me van a llenar hasta donde consigan o van a llenar lo que consigan. Si se equivocan, no hay ningún problema. Ahorita es donde tiene que equivocarse, tiene que cometer errores. Así es la cosa, ¿ok? Aquí me dicen los antecedentes, padre, madre, otros, hermano, hijo, mujer. Cuando lleguen acá a la parte de gineco obstétricos, seguramente le va a ir un poco más complicado porque yo no les dije todavía que es IVSA, FUM, GPCA, FUPI, FPP, o sea, no les pasé eso todavía. PAPI, entonces, esos son siglas, son temas, son palabras médicas que utilizamos comúnmente, ¿ok? Y vamos a tener que aprender, pero todavía. Cuando dice motivo de consulta, igual, historia de enfermedad actual, igual, o sea, me van a crear una historia clínica. Si tenga su cortejo, su corteja, su amigo, su inimigo, su vecino, papá, mamá, alguien que usted tenga contacto directo, tampoco me vaya a salir a la calle e entrevistar a un paciente con COVID. Ya, mucho cuidado. Así que hablen directamente con su familiar, con su hermano, con su primo. Esclavizar a alguien para que te ayude a estudiar medicina. Así es la cosa. Y me van a hacer esa parte, ¿ya? Signos vitales, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, temperatura, examen físico, cabeza, cuello, tórax, abdomen, hasta aquí. Examen físico por sistema o por aparato. ¿Qué va a pasar, doctores? Primera cosa que les adelanto. Cuando ustedes vayan a hacer, la primera cosa que va a pasar es que si el doctor no me explicó esto, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Cómo pongo? Y ahí se van a chipar. Si se equivocan, no hay ningún problema. No me entreguen en blanco, ¿ya?
excepto si de verdad está entrevistando a un hombre y no hay cómo hacer antecedente ginecológico obstétrico de un paciente del sexo masculino. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Ya. La pregunta de oro, doctor, ¿vale punto? No, no le doy punto por actividades más. Si quiero hacer, háganla. Si no quiero hacer, pues no les puedo obligar, eso depende de ustedes, ¿ok? Los que hacen conmigo van perfectamente bien. Los que no hacen, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Tengo eso en consideración, ¿ya? Para reforzar y para ayudar en esa lectura, en esta tarea, vamos nuevamente, aparte de los que no leyeron Surus o no leyeron al menos Propedéutica Semiológica, ¿ya? Ese libro que también está en la plataforma, ustedes me van a leer, ¿ya? El capítulo 1 y el capítulo 2 que ya deberían haber leído, y ahora para esto me van a leer el capítulo 3. Aquí en el capítulo 3, él me va a hablar, siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Ok. Y el capítulo 3, lo que me va a decir acá es justamente lo que estaba diciendo. El examen clínico general del paciente son un conjunto de acciones que se evalúan a las personas desde el momento que él ingresa al consultorio y bla, bla, bla. Sexo, postura, la cara, los hábitos, tanto corporal, talla, estado, nutrición, estado mental, la lenguaje, la marcha, qué movimientos realiza, si hay movimientos involuntarios, si hay TOC, trastorno obsesivo compulsorio, si hay patologías básicas, ¿ok? Aquí en relación a los aspectos, sexo, postura, fases. Entonces aquí él te da algunas formas. Por ejemplo, fases producidas por alteraciones sistémicas. Tengo fase alcohólica, el paciente borrachito, la caquésica, la hipocrática, la leonina. Fases por alteraciones neurológicas, miasténica, biel, glosofaringe. Todo eso vamos entrando un poco más adelante, pero necesito que en ese primer momento ustedes se equivoquen. Después vamos a construir algo juntos. Hábitos exteriores, el paciente equilíneo, lepsosomático, atlético, el paciente normolíneo, brevilíneo, longilíneo, el estado mental del paciente, si está orientado en tiempo, espacio y persona, si está sonoliento, comatoso, si tiene delirio, todo eso, hay un resumen general acá en la propedéutica semiológica y necesito que me dé una revisada, por favor. Solamente el capítulo 3, ¿ok? Después del capítulo 3, ¿va? ¿Sí? Eu só tenho o livro de Soros, não há em ele? Ese propedéutica también está en la plataforma. Si entras, vaya a archivos, ¿ya? Perfecto. Gracias. Y archivos tiene libros y ahí lo va a bajar los dos. Ahora, cuando lleguen a pulso, cuando lleguen a temperatura aquí, exploraciones de los signos vitales. No necesito leer eso todavía, ¿ok? Pero sí, eso más de los movimientos, de la marcha y así por delante. Una leída básica, por favor, lo vamos a necesitar cuando vayamos a avanzar la próxima semana la clase teórica, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar sobre la práctica, por si acaso. No se preocupe, ¿ya? Déjame disminuir esto. Esto lo van a leer y tiene como tarea también realizar esa historia clínica. Con o sin errores, háganle. Lo vamos a necesitar. Siempre necesito historia clínica conmigo. Es uno de los temas que más veo la gente se aplazar en el examen de grado. Hasta el momento, yo le mostraba a las personas caminando de forma normal en una plaza, ¿cierto? ¿Y qué pasa en un consultorio? ¿Qué elementos yo voy a ver cuando ese paciente ingresa a mi consulta con un cuadro patológico? Por ejemplo,
Ven la pantalla, ¿cierto? Está mal, doutor. Cortando. Sí, está mal, doctor. Tenta disminuir. No es que está mal, es que el niño... A ver esto. No. Hay de una abuelita. Esta es una prueba anormal que hacemos en un paciente para verificar su riesgo de caerse. A ver si le da la presentación. La calidad es pésima del video, por si acaso, pero quiero que vean más o menos cómo va ahí el hombre, ¿ya? Él tiene que pararse por sí solo, sin apoyar brazos, nada, y caminar, hacer la vuelta y volver. Hay un tiempo para que pueda realizar esto. Si ese tiempo es menor, ¿ya? A un determinado tiempo, ok. Y si es mayor, aumenta los riesgos de caída del paciente. Es un examen que hacemos para valorar la capacidad locomotora de ese paciente. ¿Consiguieron ver algo del video? ¿O se trabó mucho? Sí, está bueno ahora. Ya. Este, por ejemplo, son trastornos no de la marcha, pero trastornos que tiene el paciente, trastornos de lesiones, movimientos involuntarios que le van a pasar y el paciente me llega a la clínica con esto. Otro trastorno, por ejemplo, es el Parkinson. A ver, tengo un Parkinson acá. La imagen es un poco más oscura esta. El paciente entra con un signo clínico que es el de conta moneda, como si estuviera contando moneda. Fíjense bien su dedito, cómo funciona, como si estuviera quintos ahí contando, ¿ya? Y su marcha un poco más lenta y así por delante. Todo eso son trastornos que vamos primeramente a aprender la forma normal, cómo debería ser, qué elementos hay, cómo se realiza, y después vamos a pasar a los cuadros patológicos. ¿Entendieron? ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? No. Ok, ¿nadie? Ya, algunas recomendaciones, doctores. Normalmente, si se dan cuenta, no utilizo diapositiva. Es muy raro que yo tenga una diapositiva. Normalmente trabajo con videos, trabajo con el propio libro, con la propia literatura, ¿ya? O trabajo con fotos, con imágenes, ¿ya? Todo lo que yo hablo, si ustedes se ponen en este momento a revisar la clase y acompañar, a ver, PDF, y acompañar lo que dice acá en propedéutica terapéutica, yo les pasé siempre un poquito, un puntito de cada uno de los elementos que están acá, ¿ya? Esto ustedes tienen que ampliar más. Para su suerte, esas dos primeras clases que pasé con el grupo F se llama generalidades semiológicas. Entonces, a partir de la próxima semana, nosotros empezamos a entrar tema por tema y son harto contenido para avanzar con ustedes. Vamos a avanzar historia clínica, examen físico, todos los elementos básicos, la relación médico-paciente y así por delante. Hay contenido programático que les pasé. Pero necesito igual avanzar. No dejen el contenido para la última etapa porque le va a hacer falta. Otra recomendación. No tengo ningún problema y la verdad me gusta hablar directamente con los estudiantes. No me gusta tener un representante de clase para que tengo que hablar con el representante, para el representante hablar conmigo. Me gusta hablar directamente, o sea, no hay ningún problema que yo esté en los grupos de WhatsApp, ya, más bien yo entré al grupo que ustedes crearon, ¿ya? De toda forma, lo que me deja un poquito triste es tener que repetir la misma cosa 10 veces. Por eso siempre le pregunto, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Alguna duda? Por eso siempre paro preguntando esto, porque este es el momento de preguntar. Si se dan cuenta, a veces yo no pregunto una cosa en el grupo,
¿Habrá clase hoy? No, esa semana todavía solamente las clases teóricas. En la clase teórica vamos a organizar las prácticas. Ah, ya, ok, gracias, 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 gracias. Mejor después, habrá clase hoy, pero si ya dijo el doctor, ¿no? Entonces, cuidado, a veces revisen con los mensajes, si hay alguna mensaje, si hay alguna información. Justamente por ese motivo, normalmente les pido que los grupos de WhatsApp, que es una forma de comunicación importante, lo vamos a seguir usando, pero que el grupo de la materia con la materia, que sea solamente para esto. También cuidado para no perderse en 1000 mensajes y después necesitar una información y no tenerla. En relación, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a tener representante, doctor, disculpe. No, por el momento no tiene ningún representante. Igual puede hablar conmigo siempre, o sea, a veces tarda un poco en contestar, o estoy en una reunión, o estoy a 1000 por hora en la clínica, y es un poco complicado, pero siempre les voy a contestar. Y si yo le digo, escríbame más tarde o escríbame en la noche, mándeme mensaje. Yo cuando visualice, le voy a contestar, ¿ok? Pero mande, no hay ningún problema. A veces llamarme es un poco más complicado porque casi nunca contesto si no hay emergencia. Pero mensaje sí. De representante todavía no hay necesidad por el momento. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿me escucha? Ahora para sacar nuestras dudas del grupo F, ahora es por su privado, porque salió de nuestro grupo. Ya. Yo voy a entrar de nuevo al grupo, pero les pido por favor, si vamos a hacer una pregunta, yo lo respondo, lo contesto, no hay ningún problema. Ahora, que las preguntas que me van a hacer sea después que ustedes revisen la clase, ¿está bien? Asistan a la clase es obligatoria, la clase teórica, para empezar, ¿ya? Si no le dio por un motivo u otro, o su internet no ayudó o tal cosa, asistan después, igual está grabada, ¿está bien? Lo voy a volver a ingresar al grupo de WhatsApp, pero mantengan el mínimo o sea, participen cuando de verdad no sepan, ¿ya? Y ahí sí les voy contestando allá sin ningún problema. Igual, por la propia plataforma, ustedes me pueden escribir, hay el canal de comunicación del chat, aquí lo pueden escribir también y sin ningún problema les voy a contestar, ¿ok? Ok, doctor. En relación a sus prácticas, esto es un tema que está dejando la mayoría de los estudiantes desesperados y de los médicos desesperados también. ¿Habrá o no habrá? ¿Cómo va a funcionar? ¿De qué forma va a funcionar? ¿Cuándo puede estar? Hasta el momento necesitamos de una posición, de una autorización oficial de la universidad, ¿ok? Para que tengan más o menos una idea. Estamos en esa expectativa para que salga ahora en los próximos días, teniendo en consideración que la designación era que a partir del mes que entra, las clases ya sean semipresenciales. El Ministerio de Educación ya ha manifestado de la posibilidad de tener semipresencial para nivel superior, o sea, universitarios. Entonces, estamos aguardando esta posición de su director de carrera y de la propia institución. De toda forma, como la clínica no atendemos paciente COVID, o sea, podemos atender, estabilizar y todo, pero no lo tengo internado, entonces la posibilidad que yo esté exponiendo a ustedes a paciente COVID es mínima en relación a ir a un plan 3000 y ir al japonés, que son los locales de mayor referencia de pacientes críticos, ¿ok? Entonces, yo organizo esa semana con el doctor Nakamura para que la próxima semana podamos posiblemente, por si acaso, arrancar de una vez con sus prácticas. Yo todos los días sábados, yo paso clase de clínica médica a mis internos de la clínica Jehová Rafa. Allá, la clínica médica, agarramos un paciente o agarramos un tema. A ver, ¿quién asistió a la clase del sábado pasado?
¿Alguien asistió a la clase el sábado pasado? Ay, doctor, es una pena. Yo quería mucho asistir, pero tenemos clase en este horario. Tenemos clase, doctor, hasta las 13. Sí. Ok, pero no hay problema, porque la clase está grabada acá en la propia plataforma. Va en publicaciones y aquí, a ver, práctica, revisión, práctica empezando, o sea, la práctica que pasé, le grabé acá 1 hora y 37 minutos y después un video más de 8 minutos para finalizar. Entonces, si no lo pueden mirar en ese momento, revisen después. Es lo que Doctor, pasa, doctores, no hay horario en la semana para que pueda en la ir a la semana, clínica. claro, en la semana no les puedo dejar ir todos, ¿ya? Así para acompañar. Pero se puede organizar 1 o 2 para ir, por ejemplo, hacer un lunes en la mañana, el otro un lunes en la tarde, de acuerdo a su disponibilidad de horario, para que vayan y empiecen ahí a tener contacto con paciente, ¿ok? El Para miércoles que, era un día bueno para ir. ok, podemos organizar, no hay ningún problema. Pero esto, doctores, no es oficial todavía su práctica. El día que me diga la U, mira, Bruno, empiece las clases presenciales, práctica con los chicos, ahí le voy a decir, ¿sabe qué, doctores? Venga a los 10, porque tienen que hacer su práctica común, ¿no? A la práctica que tiene que hacer, ¿ok? Esas prácticas de los que pueden ir, que tengan su tiempo libre, esta consideren como aulas extras para apoyar y reforzar el conocimiento, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta en relación a la práctica, algo que no entendieron todavía? Doctor, Sí. para sus prácticas, ¿tiene que ser pijama blanco o cualquier color? En la clase anterior, doctor, al final de la clase les pasé, pero les volveré a pasar, ¿ya? Ahorita déjame buscar. Acá. Pijama blanco, mandil clínico, llevar su estetoscopio, tensiómetro y termómetro. Necesita de un lapicero polígrafo, ¿no? De color azul y una plancheta, algo para apoyar. ¿Ok? Eso es el material mínimo. No necesita que cada uno tenga un estetoscopio, un tensiómetro y termómetro. Puede dividir en dupla, ¿ya? Pero si la práctica son con 10, necesito que tenga al menos 5 allá. O sea, 5 estetoscopios, 5 tensiómetros y 5 termómetros, ¿ok? Porque sé que a veces uno no ha tenido condiciones de comprar todavía su equipo, no hay problema, les entiendo, compartan entre 2, o sea, entre usted y un compañero más, ¿ok? Tampoco les quiero que dejen de comer para comprar un equipo. Ahora, si es para tomar su cerveza, no, pues compra el equipo nomás. ¿Alguna duda más? Ok, doctores, si no hay dudas, yo al inicio de la clase les tomé una asistencia, tenía 25 presentes en la reunión. Ahorita yo tengo 46. Por esta vez le voy a volver a tomar lista y voy a hacer valer la lista final, ya, o sea, la lista que estoy tomando ahorita. Pero, ojo, cuidado para no meter pata conmigo. En ese grupo yo tengo contando conmigo el doctor Nakamura, porque él igual está como docente del grupo. A ver cuántos inscritos hasta el momento. 58. ¿Ya? Contando, sacando Joya Nakamura son 56. Significa que 10 personas han desaparecido de mi clase el día de hoy. ¿Dónde están? ¿Quién son? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? Solamente el Globo Reporte podría explicar. Nos vemos en la próxima semana. Doctores, que tengan buena noche. Revisen el tema que les estoy pasando. Y cualquier duda, escríbanme, por favor. ¿Ok? Obrigado, doutor. Até a próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas